Damos una bienvenida a nuestra segunda sesión de Excel. En esta ocasión vamos a aprender a utilizar algunas herramientas de Excel que nos van a permitir crear nuestra primera tabla. Como bien vimos en la sesión anterior, vamos a trabajar siempre en esta área cuadriculada de la parte inferior de la pantalla. Tenemos las columnas y las filas que nos van a permitir formar celdas y por ende formar las primeras tablas. Acá en la parte derecha tenemos nuestra barra de desplazamiento que al mantener el clic presionado podemos subir o bajar o bien utilizar aquí los puntitos de la barra de desplazamiento, las flechitas, para poder subir o bajar e igual ir de izquierda a derecha. A la vez en la parte inferior tenemos el zoom que es para ampliar la vista, poder ver más de cerca los elementos o bien reducirlo. Estas partes de nuestra hoja de trabajo van a ser nuestras mejores aliadas a la hora de realizar nuestra primera tabla. Bien, me voy a acercar para que podamos ver lo que vamos a realizar y vamos a empezar nuestra primera tabla. Es importante tener en cuenta de que todo archivo de Excel siempre tratemos de empezarlo acá, en la celda A1. Lo más pegado posible a los nombres de las columnas y los nombres de las filas. Esto es importante porque los márgenes o espacios que se dejan en blanco alrededor de las hojas se configuran después. Si nosotros empezamos a crear nuestra tabla ya en una parte más interna de nuestra área de trabajo, vamos a dejar demasiado espacio en la parte superior y en la parte izquierda de nuestra hoja. Y al momento que querramos imprimir o configurar el área de impresión, se nos va a hacer un poco más complicado. Así de que por sugerencia, siempre es importante empezar a trabajar desde acá, el inicio, desde A1. Para ingresar información y poder crear una nueva tabla, tenemos varias opciones. Lo más común es que simplemente empezamos a escribir. Nos ubicamos en qué celda vamos a anotar y empezamos a escribir la información. Por ejemplo, vamos a crear una tabla donde vamos a tener un código. Luego damos clic en la siguiente celda para poner el nombre. Damos clic en la siguiente celda, apellido. Y así sucesivamente hasta completar todos los campos que queremos tener disponibles en nuestra tabla. La manera de desplazarse entre una celda y otra son varias. Ahorita les acabo de mostrar de hacerlo con un clic. Simplemente nos posicionamos en la celda y empezamos a escribir. Tenemos otra manera de hacerlo. Podemos empezar a escribir código y utilizando la flecha derecha de nuestro teclado, avanzamos hacia la siguiente celda. Hacia la derecha, miren. Hacia la derecha. O bien, también esto puede aplicar cuando queremos hacerlo hacia abajo, hacia la izquierda, porque es mucho más fácil trabajar en Excel haciendo uso del teclado y olvidarnos de vez en cuando de que tenemos el mouse. Muy bien, entonces esta es la manera en que vamos a ir escribiendo la información. Para borrar, si acaso no queremos tener alguna de las informaciones, es lo mismo. Solo con el mouse nos posicionamos sobre la celda que queremos y tenemos que presionar la tecla suprimir de nuestro teclado. Si fuera una laptop, entonces la tecla delete. Esa la encontramos por lo general cerca de las barras de direcciones, perdón, de los botones de direcciones, de arriba, abajo, izquierda y derecha. Ahí encontramos la tecla suprimir. Veamos qué es lo que pasa. Me posiciono sobre la celda, le doy suprimir y toda la información completa desaparece. También puedo elegir un conjunto de celdas manteniendo el mouse presionado en el centro de la celda. Mantengo presionado y arrastro hacia las demás celdas que quiero seleccionar. Mientras yo no suelte el clic izquierdo, ahí voy a ir poniendo o quitando la selección. Una vez que ya tenga las celdas que quiero eliminar, suelto el mouse y presiono la tecla suprimir y así borro de una sola vez la información completa de las celdas que he seleccionado. No es tan recomendable utilizar la tecla de borrado que por lo general utilizamos en las computadoras, porque lo que hacemos es lo siguiente, vean lo que pasa. Presiono borrar, se elimina la información, pero quedo dentro de la celda con mi cursor para volver a escribir alguna información. Más adelante les voy a mostrar cuando comencemos a modificar nuestra tabla, cómo es que se trabaja
con las distintas formas de borrado o de edición de celdas. En esta ocasión solamente voy a dejar ahí escrito el correo. También puedo presionar Enter para salir de la celda y así no me quedan tampoco espacios dentro de mi celda que luego, si fuera números y quiero hacer alguna fórmula, me pueden crear inconsistencias. Vamos a rellenar esta tabla, lo vamos a rellenar con 5 datos de personas. Los códigos los vamos a crear así aleatoriamente, ¿verdad? No importa los que sean. Ahí tenemos. Si vemos, aquí estamos utilizando la fila desde la fila 1 hasta la fila 6. Aunque solo tenemos 5 datos de personas, se incluye en la fila 1 los encabezados de la tabla. Vamos a crear aquí algunos nombres. Por ejemplo, le damos Enter para desplazarnos a la celda de abajo. Vamos a poner aquí. Y ahora empiezo acá arriba nuevamente con el apellido, presionando clic. Asegurémonos de que el cursor tenga este tipo de cruz, una cruz blanca gruesa, ¿verdad? Que es la que me indica que estoy seleccionando las celdas. Porque si yo ya me ubico en otra parte de mi celda, vemos cómo el cursor cambia y eso me permite que haga otro tipo de operación. Vamos a poner los apellidos. Amador también. Ahora las edades. Aquí, para desplazarme, simplemente estoy presionando Enter. Cuando ya he terminado de escribir la edad, presiono Enter y automáticamente baja la celda. Y los correos los vamos a poner Karen con el apellido @gmail.com, por ejemplo. Enter. Ramon.romero@gmail.com. Si ustedes observan, el propio Excel me dio una forma de rellenado rápido, pero no la estamos utilizando ahorita porque ya más adelante vamos a hablar sobre eso. Sofia.rojas@gmail.com. Ahí está. Entonces yo ya tengo aquí completa la información de mi tabla. Ahora que ya tengo los datos agregados, me corresponde modificar la tabla, agregarle información de texto, es decir, una configuración de texto para que me aparezcan las líneas de mi cuadrícula, cambiarle algunos colores, cambiarle el tipo de letra, el tamaño de la letra, y todo esto me va a permitir que tenga mayor vistosidad y más elegancia mi tabla. Para esto, siempre, como les decía en la sesión anterior, necesitamos tener seleccionadas las celdas que quiero ver afectadas. Por ejemplo, en los encabezados, yo podría poner un color. Entonces mantengo apretado el mouse y arrastro a las celdas que quiero seleccionar. Me voy a mi cinta de opciones, en la ficha de inicio, en el grupo fuente, aquí tengo como un botecito de pintura. Esto se le llama el color de relleno. Yo puedo seleccionar en la flechita que está aquí a la par y buscar el color que más me llame la atención, el que quiera utilizar para mi tabla. Por ejemplo, voy a ponerle este verdecito, le doy clic. Siempre teniendo seleccionado los encabezados, ahora a la par del color de relleno tengo una letra A, que este es el color de la fuente. Cuando hablamos de la fuente nos referimos a la letra. En la flechita también que está a la par me sale una paleta de colores y yo elijo el tipo de color de la letra que quiero darle. Se la voy a dejar en blanco en esta ocasión o un negro más resaltado, como querramos. Voy a ponerla aquí en negro, se mira mejor en negro. Y ahora voy a cambiar el tamaño de la letra. Acá mismo, en grupo fuente, tengo para cambiar el tipo de letra, con solo pasar el mouse encima, puedo ver cómo va cambiando, ¿verdad? La letra. Voy a ponerle esta, que es más ancha. Y a la par tengo una numeración, que este es el tamaño de la letra. No son centímetros, ni milímetros, ni pulgadas, ni ningún otro tipo de tamaño que ya conozcamos actualmente, o unidad de medida. En este caso es algo propio de Office para encontrar el tamaño de la letra que se va a ver reflejado en nuestra hoja cuando imprimamos. Vamos a dejarlo en número 12, un poquito más grande. Se ve grande acá, por lo que recuerden, tengo aumentado el zoom casi, miren, al 200%. Pero ya cuando lo pase al 100% se va a ver diferente. Ahora vamos a seleccionar toda nuestra tabla, manteniendo apretado desde la primera celda hasta la última, sin soltar el mouse. Clic izquierdo. Ya cuando he llegado al final lo suelto y aquí me queda seleccionada toda la tabla.
Esto me va a servir para ahora modificar por completo todas las celdas que involucran mi tabla. En este caso, lo que quiero hacer es ponerle un borde, es decir, estas líneas que se miran en color gris, que se activen, que se vean de un color diferente y que me salgan cuando yo quiera imprimirlas. Para eso tuve que seleccionar toda la tabla. Siempre acá en el grupo fuente vamos a seguir trabajando, pero ahora en estos cuadritos que están por acá. Este icono se llama los bordes. Y en la flechita que tengo a la par, me aparecen los tipos de bordes que yo le puedo poner. Ojo con esto. Si yo selecciono, por ejemplo, el borde inferior, se mira por acá que solo se va a poner la parte de abajo de mi tabla. En este caso, no me refiero a las partes de abajo de cada fila, no, sino que es a la parte de abajo de toda la selección que yo tenga. En este caso, se aplicaría el borde solamente aquí, en la última fila donde termina mi selección. No me funciona. Igual para los otros tipos de bordes del primer bloque. Luego tengo otro bloque que me dice sin borde. En este caso lo ocuparíamos para quitar el borde en caso que no lo quiera. O como es en esta ocasión, yo quiero ponerle todos los bordes. Así que voy a seleccionar esta opción. Podemos explorar aquí las demás opciones que tenemos disponibles, como por ejemplo cambiar el color o el estilo del borde con otro tipo de, ¿verdad?, de líneas. En esta ocasión vamos a dejar sí la que tiene por defecto y ocupando todos los bordes. Le damos clic acá y ustedes pueden observar cómo la tabla agarra vistosidad. Ahora ya se miran las líneas. Puedo dar clic, por ejemplo, en cualquier otra parte y vemos la diferencia entre cómo estaba Excel antes, cuando iniciamos, y ahora que ya le hemos puesto los bordes. Sigamos editando. Si ustedes pueden ver por acá, estas celdas o la información que está escrita en estas celdas está cortada. No se observa la palabra completa. Esto pasa de esta manera porque Excel trabaja de manera independiente cada celda. Como pueden observar acá en los correos electrónicos. Nosotros escribimos los correos electrónicos en la columna E, en la fila 2, en E2. Pero como es grande, la información que escribimos es larga, se sobresale pareciendo que está ocupando la columna F, la fila 2, F2, en esta celda. Pero realmente en F2 no existe absolutamente nada. La información está escrita en la celda E2. Lo que pasa es que por un asunto de visualización y como acá en la columna F no hay nada escrito, entonces sobrepasa la escritura del texto. Pero realmente no hay nada escrito en estas celdas. Porque cada una trabaja de forma independiente, como les decía. Por ejemplo, veamos acá, apellido. Yo tengo escrita la palabra apellido en la celda C1, pero en la D1, donde aquí se hace miro oculto, lo que está escrito es la palabra edad. Como sí tengo escrito algo, entonces acá se oculta y no se mira por completo la palabra. Es diferente en cada caso. Si yo escribiera algo en F2, entonces ahí sí se me ocultaría el texto del correo electrónico y quedaría aparentemente cortado. Otra forma de darnos cuenta dónde es que tengo escrita la información es haciendo uso de nuestra barra de fórmulas. La barra de fórmula es la que me indica qué es lo que tengo escrito en cada celda. Por ejemplo, aquí apellido se ve que está escrito en esta celda, C1. Pero si, por ejemplo, yo me voy aquí al correo, Karen.amador, sí me aparece en mi barra de fórmula porque estoy ubicado en E2. Pero si ya me posiciono un poco más aquí a la derecha, en F2, aunque aparentemente aquí pasa la letra, realmente no hay nada escrito, como les decía, porque incluso en mi barra de fórmula no se visualiza absolutamente nada. ¿Qué me queda hacer acá? Tengo algunas opciones. Por ejemplo, yo puedo ampliar el tamaño de mi columna, que sea más grande para que no se vea cortado. Pero tengamos algo en cuenta. Cuando yo amplío el tamaño de las columnas o yo amplío el tamaño de las filas, esto me afecta directamente todo lo que yo tenga escrito en esta columna o todo lo que yo tenga escrito en esta fila. Así que debo tener mucho cuidado y ya haber tenido una idea clara mental de cómo va a ser la estructura de mi tabla. Si yo sé que más abajo no voy a anotar algo que me vaya a afectar o si lo hago no me perjudique en nada, entonces con confianza puedo ampliar el tamaño de la columna. Para hacerlo tenemos dos maneras, o tres podríamos decir. En Excel siempre hay muchas formas de hacer lo mismo, así que si en alguna ocasión te enseñan de otra manera o te fijas que otra persona lo hace diferente, con tal de que lleguemos al mismo resultado no hay ningún inconveniente. Veamos las tres formas. Una de ellas es posicionándonos. Si ustedes se fijan, aquí el cursor cambia.
posicionándonos en medio de la columna B y la columna C, en esta rayita que aparece aquí arriba. No en la tabla, aquí arriba, donde son los nombres de las columnas. Si ustedes ven, muevo lentamente el mouse y cambia desde un tipo de cursor que este es para seleccionar toda mi columna a otro tipo de cursor que es para ampliarla. Y se ve cómo cambia. Entonces mantengo presionado el cursor y arrastro hacia la derecha. Ahí yo voy ampliando, miren mi columna B. Cuando yo la suelto, se aplica a toda la columna el ancho que acabo de crear. Aquí lo hice demasiado grande, tengo mucho espacio en blanco. Entonces lo que hago nuevamente es ponerme siempre ahí en medio y arrastro hacia la izquierda a donde vea yo que es apropiado poner la división. Dejémosla por acá. Ahí ya está un poco más ordenado. Hagamos lo mismo pero ahora con la columna C, pero de otra manera. Siempre posicionándonos acá entre el nombre de la columna C y la columna D, vamos a dar doble clic rápido. Vamos a presionar rápido el doble clic. Vean lo que pasa. ¿Vean? ¿Ya vieron? Lo que hace Excel es que automáticamente me aplica el ancho adecuado de acuerdo a la información que esté escrita en esta columna. Si aquí más abajo yo tuviera escrito un apellido que es mucho más largo, entonces es ese tamaño el que va a tomar, el del más largo, para que toda la información escrita alcance de forma apropiada. Otra forma de cambiar el ancho de las columnas sería presionando clic derecho sobre el nombre de la columna, clic derecho, me abre un menú acá emergente, una tablita, y por acá en la antepenúltima opción se llama ancho de columna. Le doy clic izquierdo normal y me aparece esta tablita. Esta tablita me pregunta cuál es el ancho de columna que yo quiero. Para utilizar esta opción ya debemos de tener un poco de conocimiento de Excel en cuanto a tamaños. Porque si yo me guío solamente por algún número, no todo el tiempo voy a acertar en el tamaño adecuado. Por ejemplo, yo puedo decir, le voy a poner un número 7 de tamaño. Le doy a aceptar y vean, me queda más o menos apropiado al ancho de la edad. Pero si yo vengo y vuelvo a cambiar acá, yo digo, voy a poner un 2, entonces ya se ve mucho más pequeño. No me funciona. Estaba bien con el número 7, así que lo puedo regresar. Clic derecho, ancho de columna, número 7, y le doy a aceptar. De igual forma acá el correo lo vamos a ampliar. Vamos a hacerlo acá manualmente, hasta donde sea el correo más largo, para que la tabla alcance bien. Entonces esa es la manera. De igual forma en las filas hacemos lo mismo. Me posiciono entre la fila 2 y 3, por ejemplo, y yo mantengo apretado el cursor con clic izquierdo y arrastro hacia abajo. Si me queda muy ancho, entonces regreso arrastrando hacia arriba o presionando doble clic. Las dos opciones, o la tercera que les decía, con clic derecho, en este caso aparece alto de fila. No es ancho, ¿verdad? Sino que alto. Y le puedo cambiar acá el alto de acuerdo a mi necesidad. Ahí está en 20, se mira un poquito más grande. Así como modificamos todas las opciones de mi tabla, también lo puedo hacer de forma masiva. Si quiero cambiar el tamaño de las filas, el alto de la fila de manera masiva, entonces yo puedo seleccionar de una sola vez todas las filas que están dentro de mi tabla. ¿Cómo lo hago? No lo hago acá. Esto es para seleccionar las celdas. Tengamos esa diferencia siempre en cuenta. Si yo me posiciono dentro de mi hoja de trabajo con la cruz gruesa blanca, mantengo clic apretado y arrastro, lo que aquí estoy seleccionando son celdas. Pero si yo quiero cambiar el tamaño de las filas, entonces me tengo que ir directamente aquí, al nombre de la fila con este cursor que es una flechita negra que apunta hacia la derecha. Mantengo apretado aquí en el centro, arrastro sin soltar hacia abajo hasta donde necesite y suelto. Aquí yo he seleccionado toda la fila completa desde donde inicia hasta el final. Y aquí puedo cambiar fácilmente el ancho dando clic derecho, cambiar el alto y le puedo poner de una sola vez un alto a todas las filas. Le ubico la cantidad, le doy a aceptar y vean, automáticamente me cambiaron todas las filas. Y de esta manera ya tendría mi tabla con un poquito más de orden, más presentación y con, sobre todo, la lectura adecuada de todas las letras. Veamos algo más. Aquí yo tenía que haber agregado antes del correo y después de la edad un espacio para poner los números de teléfono, pero no lo hice. ¿Qué debo de hacer? Existe una opción para insertar columnas o también insertar filas si fuera el caso.
Para esto me voy a ubicar en el nombre de la columna que está a la derecha de donde quiero hacer el insertar la columna. En este caso, en la columna E, doy clic derecho y me aparece la opción de insertar. Al seleccionar con clic derecho sobre el nombre de la columna, se selecciona automáticamente toda la columna. Entonces Excel ya determina que lo que quiero insertar es una columna. Le doy insertar y vean, en la parte izquierda se aplicó el espacio vacío para una columna nueva donde yo puedo perfectamente escribir lo que necesito. Teléfono y los números de teléfono de estas personas. Si fueran celulares, también podría aplicarlo, ¿verdad? Luego vamos a ver lo que son las configuraciones de las celdas para eliminar todos esos tipos de errores que nos aparecen. Ahí está. Como los números de teléfono no me alcanzan, me aparece de esta manera, con estos errores. O un símbolo que me indica que continúa el número. Simplemente lo que voy a hacer es ampliar acá el ancho de esta columna, o lo hago con doble clic para que sea el ancho apropiado. Bueno, aquí me faltó un número, entonces voy a dar doble clic para ingresar a la celda y agregarlo. Y Enter para salir. Y ahí están los números de teléfono. Lo mismo para las filas. Si yo necesitaba agregar a una persona aquí, el número 2 tengo, me faltó el 3 y el 4, 2 filas me hicieron falta. Entonces perfectamente yo me ubico sobre la fila, acá en la izquierda, presiono clic apretado, no lo suelto, bajo, selecciono 2 filas de una sola vez, clic derecho, insertar. Y me agrega 2 filas porque fueron 2 las que había seleccionado antes. Y aquí perfectamente puedo agregar el 3 y el 4. Y agregar los demás datos. Esa es la manera que podemos insertar filas y columnas. Pero si ahora quisiéramos hacer lo contrario, ahora quiero eliminarlas. Agregué una fila de más, agregué una columna de más y no la quiero. Entonces vamos a repetir el mismo procedimiento de seleccionar las columnas o las filas. Y ahora, en vez de darle insertar, vamos a utilizar con clic derecho la opción que está debajo que se llama eliminar. Recuerden, siempre tenemos que tener seleccionado, ¿sí, verdad? Ya sea una o más filas de las que quiero eliminar. Clic derecho, eliminar y ahí ya desapareció. Igual para las columnas, no quiero la edad, clic derecho, eliminar. De esa manera ya nos quedó nuestra tablita a como la queremos, a como la necesitamos. Y ahora solamente resta acomodarla para que se vea un poco mejor. Para eso vamos a utilizar un grupo que se llama alineación. En el grupo alineación tenemos algunas opciones que me indican la posición del texto dentro de una celda. Estas primeras 3 que aparecen arriba es para alinear en la parte superior, es decir, aquí arriba de la celda. Si fuera el nombre, por ejemplo, de Karen, tendría que aparecer aquí pegadito arriba. Vamos a ver, vamos a seleccionar siempre la celda que quiero afectar y presiono la alineación superior y vean cómo sube el nombre. Aquí para que me quede en el centro de la fila y por acá para que me quede en la parte de abajo. Y estas otras que aparecen un poquito más abajo es para alinearlas de izquierda a derecha en el ancho de la columna. Siempre teniendo seleccionadas las celdas, por ejemplo, aprieto izquierda, no pasa nada porque ya está configurado de esa manera. Aprieto en el centro, entonces el nombre queda centrado. Y aprieto a la derecha y el nombre queda hacia la derecha dentro de la celda, ¿verdad? Todo se aplica dentro de la celda. Si yo quiero aplicar estas opciones directamente a toda la tabla, entonces yo tengo que seleccionar todas las celdas que componen la tabla y ocupo las alineaciones que necesito. En este caso, por ejemplo, las voy a poner centradas en el ancho de la columna y centradas también de arriba hacia abajo. Entonces se suben un poquito los datos y ya me quedan propiamente en el centro de todas las celdas, cada una de los textos que seleccioné. Presiono clic en cualquier parte para quitar la selección y ahí tengo más todavía presentable mi tablita de datos. Entonces, haciendo uso de estas opciones, yo puedo configurar mis tablas de manera sencilla, de manera básica, y así darle una presentación más adecuada a mi información, a mi libro de Excel.